Bienvenidos una vez más a su canal, ese espacio donde nos sumergimos en los dramas, los romances y las intrigas que tanto nos apasionan del mundo otomano, pero en su versión televisiva. Si eres nuevo por aquí, déjame darte una cálida bienvenida y recordarte que no te vayas sin suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas aventuras entre Estambul y otros rincones de Turquía. Hoy vamos a desglosar un tema que sí, sé que a muchos les pondrá la piel de gallina, porque hablaremos de engaños, de traiciones y de esas confesiones que lo cambian absolutamente todo en nuestras series favoritas. En concreto, vamos a centrarnos en esos momentos en que un personaje, tras haber guardado un secreto o haber perpetrado un engaño, finalmente lo confiesa. Y más importante aún, vamos a ver cómo impacta esa confesión en las vidas de los demás personajes y en el rumbo de la historia. Prepárense porque vamos a viajar a través de algunas de las series más intensas, donde la verdad, al salir a la luz, provoca verdaderos terremotos emocionales. Comencemos. Y para empezar, no podemos hablar de engaños explosivos sin mencionar Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta, que seguramente muchos de ustedes conocen y aman. Esta serie, que pertenece al género de la comedia romántica, nos presentó a Eda YLDZ, interpretada por la carismática Andercel, y a Serkan Bolat, el galán arquitecto al que dio vida Kerem Bürsin. Al principio su relación es un falso compromiso lleno de acuerdos y tensiones, pero poco a poco el amor va floreciendo. Ahora bien, a lo largo de la serie, varios personajes guardan secretos y realizan acciones que resultan ser engaños para los otros. Uno de los más resonantes y que tiene un impacto brutal en la trama, es cuando Eda finge no recordar a Serkan tras un accidente. La confesión de la amnesia fingida, aunque comprensible por el contexto de la trama, es como una bomba que estalla en el corazón de Serkan. Y aquí radica la magia de la serie, porque la reacción de Serkan, no es de las que olvidamos fácilmente. La confesión, que llega tras muchos episodios de tensión y acercamientos, provoca una explosión de sentimientos, dolor y también una reconciliación muy esperada por los fans. La serie juega muy bien con esa dualidad del amor y el dolor causados por el engaño, demostrando que la verdad, aunque duela, a veces es el camino más corto hacia la sanación. Adicionalmente, la química entre Hande y Kerem es tan palpable, que hace que cada escena de confesión sea aún más impactante. Su trabajo se puede resumir en una sola palabra: impecable. Pero profundicemos un poco más en este caso. La amnesia de Eda, aunque fingida, generó una dinámica completamente nueva en la relación. Serkan, que ya estaba enamorado de ella, se veía forzado a reconstruir la conexión desde cero. Esto supuso un reto enorme para él, pero también nos regaló momentos muy emotivos, como cuando intentaba reconquistar a Eda, utilizando sus recuerdos compartidos como arma para hacerla recordar. Este juego entre la memoria y el olvido, entre la realidad y la farsa, mantuvo a los espectadores al filo de sus asientos, ansiosos por saber cuándo y cómo se produciría la confesión. Y cuando finalmente llega el momento, la escena está cargada de una emotividad que traspasa la pantalla. La mirada de Kerem, reflejando la confusión, el dolor y la decepción de Serkan, es sencillamente magistral. Logra transmitir la complejidad de sus emociones de una manera que conecta profundamente con el público. Pero no solo se trata del impacto en Serkan, la confesión también afecta a Eda. La culpa y el remordimiento la invaden, y comienza a cuestionarse si su decisión fue la correcta. Todo esto, por supuesto, crea un nuevo conflicto en la relación y nos da la excusa perfecta para disfrutar de más momentos cargados de drama y emoción. En definitiva, la confesión de Eda es un punto de inflexión en la serie que demuestra el talento de los guionistas para jugar con las emociones del espectador. Siguiendo con los dramas que nos roban el aliento, vamos a sumergirnos en Yark, o Secretos de Familia, una serie que nos atrapa por su intriga, su ritmo trepidante y sus personajes complejos. Esta producción, que mezcla el drama judicial con el suspenso, nos presenta a Ilgaz Kaya, un fiscal meticuloso interpretado por Kaan Urgankolu, y a Ceylin Erguvan, una abogada audaz a la que David Apnar Deniz. La relación entre ellos comienza con tensiones, pero evoluciona hacia el romance mientras trabajan juntos en casos complicados. Ahora bien, uno de los pilares de esta serie es cómo los secretos y los engaños, tanto pequeños como grandes, moldean las decisiones y las vidas de los personajes. A lo largo de las temporadas, hay varios momentos en los que la verdad se revela, pero uno que resuena con mucha fuerza es cuando se descubre la verdad sobre el asesinato del hermano de Ceylin. En principio ella piensa que la culpable es otra persona, pero la realidad, cuando emerge, la desgarra por completo.
El dolor que sufre Celine al conocer la verdad, la incapacidad para procesarla, y la forma en la que reacciona con su entorno, son un claro ejemplo de cómo las confesiones que llegan de la nada, pueden cambiarlo todo. Y todo esto es perfectamente retratado por Pinar Deniz, quien logra hacernos sentir cada matiz de la angustia de su personaje. Secretos de familia nos muestra que las mentiras tienen consecuencias devastadoras, y que la verdad, por más dolorosa que sea, es fundamental para poder seguir adelante. La revelación del verdadero asesino del hermano de Celine no solo fue un golpe para ella, sino para la audiencia en general. La forma en que se construye el misterio a lo largo de la serie, sembrando pistas falsas y jugando con las expectativas, hace que el impacto de la confesión sea aún mayor. La reacción de Celine es un ejemplo de cómo las telenovelas turcas son capaces de retratar el dolor humano de una manera tan genuina y conmovedora. La actuación de Pinar Deniz en esta escena es tan intensa que es casi imposible no sentir empatía por su personaje. La desesperación, la ira, la tristeza y la confusión que experimenta Celine se transmiten de forma magistral a través de su lenguaje corporal, sus expresiones faciales y su voz. Pero la confesión no solo afecta a Celine, también tiene un impacto en la trama general de la serie. La búsqueda de justicia, que hasta ese momento era el motor principal de la historia, toma un nuevo rumbo. Los personajes se ven obligados a reconsiderar sus lealtades, sus relaciones y sus propios valores. Esto hace que la trama sea aún más compleja y fascinante, y nos mantiene enganchados a la serie hasta el último minuto. Yark no solo nos muestra el impacto de los engaños a nivel personal, sino también a nivel social, ya que las revelaciones pueden tener consecuencias que se extienden más allá de los personajes involucrados. Ahora bien, si hablamos de dramas que nos hacen sufrir de principio a fin, no podemos dejar de mencionar Zalim Istanbul, o Ciudad Cruel, una serie que nos transporta a Estambul y nos muestra los claroscuros de una familia poderosa. La historia gira en torno a los Yılmaz y los Karakay, dos familias unidas por el destino y marcadas por el engaño. Si bien hay un sinfín de secretos a lo largo de la serie, uno de los más impactantes es el que guarda Aga Karakay, interpretado por Fikret Kuşkan. Aga, el patriarca de la familia, oculta un secreto sobre la muerte de un ser querido, y la forma en que esa verdad sale a la luz, es, sin lugar a dudas, digna de una telenovela turca en su máxima expresión. Es decir, mucha intensidad, mucha intriga y muchas lágrimas. Las consecuencias de la confesión de Aga son múltiples, afectando a su familia, sus negocios y su reputación. La serie es un ejemplo perfecto de cómo los secretos pueden corromper a las personas y a las familias, y de cómo la verdad, aunque se revele tarde, puede causar un impacto tremendo. La forma en que los personajes reaccionan a esta confesión es, sin lugar a dudas, un ejemplo de cómo las telenovelas turcas saben retratar las emociones humanas más intensas. La confesión de Aga es un verdadero terremoto que sacude los cimientos de la familia Karakay. Un secreto guardado durante años, que sale a la luz en el peor momento posible, causando un daño irreparable a todos los miembros de la familia. Los hijos de Aga, que siempre lo han visto como un hombre intachable, se enfrentan a una realidad muy diferente y se ven obligados a cuestionar todo lo que creían saber sobre su padre. La lealtad, la confianza y el amor se ponen a prueba, y la familia se desgarra por dentro. Pero la confesión de Aga no solo afecta a su familia, también tiene consecuencias en el mundo empresarial. Sus enemigos, al conocer la verdad, ven una oportunidad para atacar y debilitar su poder. Esto añade una capa extra de tensión a la trama y nos muestra que las decisiones de una persona pueden tener un impacto mucho mayor de lo que uno podría imaginar. En Ciudad Cruel, vemos cómo los secretos y las mentiras pueden tener consecuencias devastadoras a todos los niveles, y cómo la verdad, tarde o temprano, siempre acaba saliendo a la luz, dejando un reguero de dolor y destrucción. La serie es un claro ejemplo del drama turco en su máxima expresión. Y cambiando un poco de ambiente pero manteniendo el drama a flor de piel, hablemos de Erkay, o Orgullo, una historia que nos sumerge en una espiral de amor, venganza y perdón en el sureste de Turquía. Esta serie nos presenta a Reyyan Anadolu, interpretada por Ebru Şahin, y a Miran Aslan Bey, al que da vida Aknagzu. Su relación desde el principio está marcada por el pasado y por la sed de venganza de Miran, quien busca hacerle pagar a la familia de Reyyan por la muerte de sus padres. Ahora bien, lo que Miran no sabe es que la verdad que conoce sobre su pasado está manipulada y llena de engaños. Es decir, los secretos se apilan unos encima de otros hasta formar una montaña. Cuando la verdad sobre el verdadero responsable de la muerte de los padres de Miran sale a la luz, el mundo de Miran y de Reyyan se derrumba.
La confesión, que llega en un momento de máxima tensión, cambia por completo el rumbo de la serie y la relación entre los protagonistas. La reacción de Miran, al darse cuenta de que ha vivido una mentira, es desgarradora. Al igual que en el resto de casos, el engaño tiene consecuencias muy dolorosas para los personajes, demostrando que la verdad, aunque sea difícil de aceptar, es necesaria para poder sanar las heridas del pasado. Erkay es un ejemplo de cómo las series turcas saben manejar el drama, la pasión y la intriga a la perfección, manteniendo a los espectadores enganchados hasta el último minuto. La confesión sobre el verdadero responsable de la muerte de los padres de Miran es un giro de guión magistral que lo cambia todo. La revelación de que Miran ha estado viviendo una mentira y que su sed de venganza ha sido guiada por información falsa, hace que su mundo se tambalee. La escena en la que Miran se entera de la verdad es una de las más impactantes de la serie, con una actuación impecable de Aknazzu que logra transmitir el dolor, la confusión y la ira de su personaje. Pero la confesión no solo afecta a Miran, también tiene un gran impacto en Reyyan. Su relación, que siempre ha estado marcada por el conflicto y la desconfianza, se pone a prueba una vez más. La verdad obliga a ambos personajes a replantearse sus sentimientos, sus motivaciones y el camino que quieren seguir. La serie juega muy bien con la dualidad entre la venganza y el perdón, mostrándonos que la verdad, por dolorosa que sea, es esencial para romper el ciclo de odio y poder construir un futuro mejor. En Erkay, el amor y el odio se entrelazan de una manera tan intensa que es difícil no dejarse llevar por la vorágine de emociones que nos proponen. La serie es un claro ejemplo de cómo el drama turco puede llegar a lo más profundo de nuestro corazón. En este viaje a través de las confesiones más impactantes de las telenovelas turcas, no podemos dejar de lado Kuzgun, o Cuervo, una serie que nos muestra la historia de un joven que busca venganza por la injusticia que sufrió su familia. En esta producción que mezcla drama, acción y romance conocemos a Kuzgun Cebeci, interpretado por Bararduk, y a Dila Bilgin, a la que da vida Burcu Biricik. Su relación, marcada por el pasado, está llena de secretos y engaños. Y es precisamente cuando la verdad sobre la trama que hizo añicos la vida de Kuzgun empieza a salir a la luz, que la serie se vuelve más intensa. La confesión de que el padre de Kuzgun no era el culpable de lo que se le acusaba, es un punto de inflexión en la historia. La reacción de Kuzgun al enterarse de la verdad, lo cambia por completo y lo lleva a replantearse su vida y su venganza. Kuzgun es una muestra de que a veces la verdad puede ser el punto de partida para el perdón y la reconciliación, aunque el camino para alcanzarlo sea tortuoso y doloroso. Además, las actuaciones de Barış y Burcu son tan creíbles que logran transmitir toda la complejidad de sus personajes. La confesión sobre la inocencia del padre de Kuzgun es un golpe brutal para el protagonista, que ha dedicado su vida a buscar venganza. El descubrir que todo lo que creía saber era mentira, le genera una profunda crisis existencial. La serie nos muestra cómo la manipulación de la verdad puede tener consecuencias devastadoras en la vida de una persona, y cómo la búsqueda de justicia puede llegar a cegarnos. La confesión también afecta la relación de Kuzgun con Dila, que siempre ha estado marcada por la desconfianza y el conflicto. Ambos personajes se ven obligados a replantearse sus sentimientos y a tomar decisiones difíciles sobre su futuro. En Kuzgun, el drama, la acción y el romance se mezclan de una forma tan intensa que es difícil no dejarse llevar por la historia. La serie es un claro ejemplo de cómo las telenovelas turcas son capaces de atrapar al espectador desde el primer minuto y mantenerlo en vilo hasta el final. Ahora, no podemos terminar esta selección de confesiones impactantes sin mencionar Kara para Aşk, o Amor de contrabando, una serie que nos lleva al corazón de la mafia y que nos muestra cómo el amor puede florecer en los lugares más inesperados. Esta historia gira en torno a Ömer Demir, un comisionado interpretado por Engin Akyurek, y a Elif Denayse, una diseñadora de joyas a la que da vida Tuba Büyüküstün. La relación de estos dos personajes comienza en medio de una investigación criminal, en la que descubren un mundo de corrupción, secretos y mentiras. Hay muchos engaños a lo largo de la serie, pero la confesión que más impacta es cuando se revela la verdad sobre la muerte del padre de Elif. Esta confesión, que llega tras varios episodios de tensión, cambia por completo el curso de la investigación y el destino de los protagonistas. La forma en que Elif asimila la noticia, y cómo decide actuar en consecuencia, es lo que hace que Amor de contrabando sea una serie tan atrapante. La serie, al igual que otras que hemos mencionado, nos muestra que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre sale a la luz, y que las mentiras tienen consecuencias devastadoras para todos. La interpretación de Engin y Tuba es tan emotiva,
que nos hacen vivir cada segundo de la trama como si la estuviéramos experimentando en carne propia. La confesión sobre la muerte del padre de Elif es un punto de inflexión en la serie que lo cambia todo. La verdad que se revela no solo desgarra a Elif, sino que también afecta a Homer y a todos los que están involucrados en la investigación. La serie nos muestra cómo la corrupción y el poder pueden corromper a las personas y destruir vidas enteras. La reacción de Elif al conocer la verdad es tan impactante que es imposible no sentir empatía por su personaje. La actuación de Tuba Büyüküstün es tan conmovedora que logra transmitir el dolor, la ira y la desesperación de Elif de una manera magistral. Pero la confesión no solo afecta a Elif, también tiene un gran impacto en la relación de Elif y Homer. La búsqueda de la verdad los une aún más, pero también los obliga a tomar decisiones difíciles que pueden poner en peligro sus vidas y su amor. Kara para Ask es una serie que no solo entretiene, sino que también nos hace reflexionar sobre la importancia de la justicia, la verdad y el amor en un mundo lleno de corrupción y maldad. Bueno, mis queridos amantes de las telenovelas turcas, llegamos al final de este recorrido por los engaños y las confesiones más impactantes de nuestras series favoritas. Hemos visto cómo las mentiras pueden destruir vidas, relaciones y familias enteras. También hemos sido testigos de cómo la verdad, a pesar de ser difícil de aceptar, es el camino más corto hacia la sanación y el perdón. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me ha gustado prepararlo para ustedes. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas confesiones los ha impactado más? ¿Hay alguna otra serie turca donde los engaños y las confesiones les hayan dejado una marca? Los invito a que me lo cuenten todo en los comentarios. No se olviden de dejar su pulgar arriba si les ha gustado este vídeo, compartirlo con todos sus amigos amantes de las telenovelas turcas, y lo más importante, suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo y que sigan disfrutando de las series turcas.